Aquí es palpable, o sea, es raro, o sea, quien se mueve y sabe que realmente así es como genera más posibilidades que solo teniendo el salario fijo. El gobierno, las autoridades, la policía, lo que tú quieras, ¿vale? Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero una de las cosas buenas es que se permite que la gente se gane la vida. A mí me sorprendió porque yo le decía a él al principio, digo, ostras, aquí llueve como en las películas. O sea, aquí es como que si alguien abre la manguera y de repente cae a chorro. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo de nuestro canal de Vivir en Paraguay, donde hablamos de muchas cosas que te interesan si estás pensando en Paraguay para tu proyecto de vida, de negocio, de futuro. Y hoy vamos a responder porque nos dejáis muchas preguntas. En los comentarios, en los vídeos. Comentarios, en vídeos. Y hoy vamos a hacer un vídeo especial contestando a las preguntas más habituales. ¿Vale? Y bueno, es nuestra visión personal, ya lo sabes. Nosotros llevamos, pues nos conoce que acabamos de llegar algunos años viviendo en Paraguay. Vinimos en 2022 sin conocer a nadie, empezando prácticamente de cero, con algunos ahorros que teníamos. Y bueno, pues vinimos e hicimos nuestra vida. Y ahora ayudamos a familias del mundo, inversores, empresarios que quieren venir a Paraguay para invertir y para vivir y para tener su proyecto. Correcto. Entonces, una pregunta que nos hacen mucho, Sabina. Aquí tenemos la lista. ¿Realmente valió la pena mudarnos a Paraguay? Bueno, yo creo que esa pregunta se responde sola porque no estaríamos aquí. O sea, que no somos personas, o bueno, creo que no somos personas que sea en plan, si me equivoco o no, me tengo que mantener ahí porque es que me da igual, que no quiero que nadie me señale y tal. Si hubiéramos visto que no, nos habríamos marchado. Seguramente no España, es otro lugar, pero si seguimos aquí después de 4 años, creo que eso responde más alto que cualquier otra cosa que podamos decir, porque precisamente seguimos aquí porque vale la pena el esfuerzo, el irse, todo lo que se deja atrás, toda esa parte de conocido, de cotidiano. Sí, también hay que decir, y esto te dejamos por aquí algún vídeo para que luego te entretengas viendo, que decimos que sí, que contentos, felices, que mereciese la pena, como nos preguntan aquí, pero también es cierto que los inicios fueron complicados, fueron difíciles, y como Sabina y yo hemos comentado en una ocasión, y especialmente Sabina, nos pusimos plazos y tiempos, siendo realistas de que en las circunstancias que veníamos, sin conocer a nadie, empezando de cero, teniendo que descubrir todo por uno mismo, pues hubo situaciones complicadas, situaciones adversas. No, de hecho, los primeros meses eran para no adaptarse, o sea, fueron una serie de cosas que eran para no haberte adaptado, porque el Airbnb no era como pensábamos, los plazos que nos habían dicho en los cuales tendríamos documentos para poder tener nuestro dinero tampoco fueron los que nos habían dicho, los costos de los colegios no eran los que, pues, no habíamos investigado mucho tampoco, también lo tengo que decir, pero no eran lo que pensábamos que podría ser, ¿no? Porque aquí hay un tema que, bueno, igual salen otras preguntas, pero cuanto más información tengas antes de dar un cambio, mejor, siempre que estés decidido a hacer ese cambio, porque si no te puedes quedar en la eterna búsqueda de necesito saber más y necesito saber más. Pero también es cierto que nosotros, como nos conocemos, sabemos lo justo, nos liamos la manta a la cabeza y para allá, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el tema de los colegios nos sorprendió un poco. Sí, luego hablaremos un poco de eso, porque hay más preguntas, pero sí, merece la pena. También es cierto, por ejemplo, que las familias a las que ahora tenemos la oportunidad de ayudar vienen sabiendo pues 200.000 veces más de nosotros sabíamos, porque hablamos con ellos, les ayudamos. Y que hace 4 años no había tanta vídeo y tanta información de Paraguay. O sea, realmente el boom, por decirlo así, creo que está siendo este último año. Sí. También hay que tener en cuenta y acerca de ese boom, ¿vale? Y es esto, especialmente a mí me lo han visto decir en algún vídeo, algún short, vídeo cortito, que ahí fuera hay contenidos que parece que esto es Miami. ¿Vale? Sí, que esto te lo dicen, es el nuevo Miami, es el nuevo Dubái, es el nuevo no sé qué. No, vamos a ver, hay que tener los pies en el suelo. Estamos hablando de un país en desarrollo que tiene cosas maravillosas y por eso estamos aquí viviendo, pero también tiene unos desafíos importantes. Sí. Pero si eso lo colocamos en la balanza, nosotros decimos que sí, que merece la pena, estamos muy contentos, muy felices y decididos a que esto sea nuestro país para siempre. Y el tema también de la propia pregunta, ¿no? ¿Mereció la pena? Va a depender mucho de lo que para ti es pena y de lo que para ti es sostenible y llevadero o llevable. O sea, quiero decir, la capacidad que tengas de adaptación y de fluir, y no me refiero a
a nivel económico, que obviamente también va a influir, o a nivel de si elijo una cosa u otra, es para mí, que golpe le he dado el micrófono, bueno, para mí la parte más fuerte en este cambio a Paraguay es la mental. Es decir, a nivel mental, a nivel psicológico, es donde tú vas a tener ese más reto o ese sentirlo como una pena o no. Y todo va a depender de la gestión que hagas de la cabecita, como digo yo. Porque si te pones a mirar lo feo, nada más que vas a ver feo. Si te pones a mirar lo positivo, vas a ver más positivo. Y tiene que ver con eso también. Porque hay gente que ha venido con una situación económica que nos daba 1000 vueltas a como nosotros vinimos, con posibilidades de negocios y de cosas, que luego se ha agobiado porque hay cables y hay baches en la carretera y es que es demasiado. Sí. Que está bien también entenderme. Y ha habido gente que... esta casa mismo, y los propios paraguayos con los que vivía alrededor se sorprendían de que siendo español eligiera vivir esa casa, porque no necesito más. O sea, hemos visto extremos, ¿no? Sí, claro, eso lo dice Sabina porque aquí muchas personas piensan que cuando vienes de España vienes con muchos euros, que vienes con mucho dinero y no tiene por qué ser así. Y luego también hemos conocido personas donde su pena, como dice Sabina, es que aun viniendo por una situación muy favorable, a nivel de mental no estaban preparados para decir mi familia, mis padres, mis tíos, mis abuelos... mis sobrinos o mis mejores amigos van a estar a 12.000 kilómetros, 15.000, según donde esté tu país de origen, ¿no? Hemos tenido muchas familias y ha habido muchas realidades. Hay quien les ha pesado mucho la parte social, hay quien les ha pesado mucho la parte de seguridad a nivel de salud o de lo que sea de allí, hay quien le ha pesado mucho cómo es el estado de las calles o de la parte más urbanística, y hay quien le ha pesado mucho otras cosas, ¿no? Entonces, cada uno tiene el suyo. Pero a mí, por ejemplo... hay una expresión que en España sí que conocen seguro, a lo mejor aquí quien nos vea que son paraguayos no, pero lo de el llorar por un ojo, o sea, también nos pasaba en España, conocíamos personas que todo el rato era lamentarse y quejarse y nos mirábamos y pensábamos, pues, si yo tuviera solamente un tercio de todas las posibilidades o lo que tiene esa persona, estaría dando saltos, ¿no? Entonces siempre ha existido gente que llora por un ojo, aunque digas tú, Dios mío, madre mía, ¿cómo sería? Y gente que, no teniendo nada, pues lo vive de otra manera, ¿no? Entonces, para nosotros fue duro, sí, en los primeros meses sí. De hecho, fue un parto. Yo siempre le digo a él, porque fuimos poniendo plazos y a partir de los 9 meses, aquí, ya empezó la cosa a ir de otra manera, a respirarse de otra manera. Pues eso fue un parto, ya os digo. Pero un nacimiento más bien, ¿no? Estuvo gestándose. Pero sí, para nosotros sí, seguimos aquí, si no, no estaríamos aquí. No. Y luego también tenemos a veces, cuando me preguntan, cuando tenemos reuniones privadas con personas, con familias, que si quieres que hablemos contigo de tu caso y de tu proyecto, haz clic en el enlace que hay abajo, ¿vale? En el texto y puedes reservar la llamada. Pero yo muchas veces digo que muchas veces tenemos el pensamiento, y esto ahora lo matizo, estamos tan contentos con nuestra decisión personal, y ojo, es nuestra decisión personal, nuestra experiencia personal, y hay muchas experiencias, que a veces pensamos, ojalá haber venido antes. También es cierto que pensamos que, y Sabina y yo como personas creyentes, que los tiempos de Dios son perfectos y que al final pues tuvimos que venir en el momento adecuado. Cuando tenía que ser. Pero realmente decimos, oye, mira, ojalá haber venido antes y porque estamos tan bien y es nuestra perspectiva, ¿vale? Que bueno, pues si hubiésemos empezado antes, pues quizás mejor. Pero bueno, en resumen. Sí, porque no tenemos tiempo, no va a dar... Que sí, que mereció la pena, vamos. Hay más preguntas, ¿no? Increíblemente bien. Mira, esta también es interesante. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de Paraguay? Empezamos diciendo lo que más nos gusta. Esto creo que ya se ha hecho. De esto hicimos un vídeo muy largo, también te dejo por aquí de las cosas que más nos gustan, pero venga, una sola. Si quieres lo digo, empiezo yo, venga empiezo yo por la que más me gusta. A mí la cosa la vas a quitar. Que... Venga, dile. No, yo creo que no. Ah, ¿no? Venga, no. Sí. Y esto lo dije en un vídeo, ¿vale? Que puedes ver en nuestro canal también. También, si me acuerdo, lo pondré por aquí arriba. Es que Paraguay es un lugar donde si eres una persona decidida, con ideas, con capacidad de trabajo, con idea de proyecto, te permite crecer. Es decir, es un país donde permite que las cosas se hagan realidad, donde las personas que, ya te digo, nada es gratis aquí, ¿eh? Paraguay no regala nada, pero tienen la capacidad de premiar por las circunstancias socioculturales, económicas y sociales, ¿vale? De premiar que las cosas puedan ocurrir. Yo siempre digo aquí que cuando hablas con un emprendedor, con un empresario o empresaria, con alguien que está emprendiendo, suele o puedes ver con facilidad un brillo en los ojos de venga, de vamos, que tengo ganas, que vamos a mejor.
De hecho, es sorprendente. Y contrasta mucho, perdona, con lo que veíamos en España, donde también yo trabajaba con muchísimos empresarios en consultoría y era él, venga, vamos a ver. Sí. Y había ahí un desánimo, ¿verdad? Y yo creo que aquí, que Paraguay es un país donde las cosas se pueden hacer realidad y eso es lo que más me gusta. Enlazando con eso, no es mi parte favorita, que también, pero enlazando con eso, es algo que va a llamar la atención porque aquí te encuentras gente, o sea, con una formación, una preparación que dirías, en España no te imaginas que hagan nada más que eso. Un ejemplo, una veterinaria. Trabaja como veterinaria, junta ahorros, dinero, lo que sea, y monta otro emprendimiento que no tiene nada que ver con veterinaria para tener otros ingresos adicionales. Esto lo hemos visto, sí, esto pero es real, lo hemos visto que el multiemprendedurismo, no sé si se diría así, sí. Pero aquí es palpable, o sea, es raro, o sea, quien se mueve y sabe que realmente así es como genera más posibilidades que solo teniendo el salario fijo por un trabajo que me den, empieza con una cosa, pero rápidamente intenta montar otras cosas. Y muchas veces que no tienen nada que ver, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, que aquí eso te hace darte cuenta a nivel de energía, de motivación y de posibilidades que se palpa en el ambiente, donde si tú quieres, eso nos lo dijeron nosotros al poco de venir, es que aquí pasa hambre quien quiere, en el sentido de que cualquiera, o sea, hace empanadas o empieza vendiendo eso y con lo que puede va juntando y vende algo más y luego, y eso está llena las calles de gente que empieza a vender algo y se va sacando... Claro, a ver, que sí, que puede ser precario, que no se van a hacer ricos. Sí, pero en España te multan, o sea, sí, no pueden ni poner el... Se da esa oportunidad. Por eso digo, o sea... Aquí el gobierno, las autoridades, la policía, lo que tú quieras, ¿vale? Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero una de las cosas buenas es que se permite que la gente se gane la vida. Y eso es importante. Bueno, ¿cuál es la cosa que más te gusta de ti? A mí es la gente. Pero van a decir que siempre es lo mismo y que sigue... No, eso es. Pero la gente, y lo hablo en global, que ya sé que hay gente argel, ya he tenido comentarios argeles y demás cosas, como en todos los lados, en todos los países, pero la sensación que yo he percibido y percibo aún a día de hoy, después de 4 años, en global y en general, es que el paraguayo tiene un fondo bueno. Es decir, que lo puedes cabrear y te puedes explicar las cosas, por supuesto. Y que habrá alguno por ahí que sea... Y luego hay algunos que, sabe que para compensar de base se quedaron con todo. Como en todos los países, efectivamente. Pero de norma general, yo veo gente pacífica y bondadosa en el fondo. Es lo que yo he percibido y he sentido, ¿no? Y de verlo en situaciones cotidianas en la calle. Entonces, esa es la parte en la que a mí más me gusta. Pero... ¿Y qué es lo que menos nos gusta de Paraguay? Voy a decir yo una. Bueno. Vale, voy a decir yo una. Lo que menos me gusta de Paraguay, a mí quizás esto no nos afecte como familia, ¿vale? Como a otras familias aquí en Paraguay. Pero lo que menos me gusta es cómo tiene que mejorar el país, especialmente en educación. ¿Vale? Es decir, que educación gratuita y accesible para todos los niños y niñas fuese muy buena, que tuviesen muchos equipamientos y porque al final, pues si la educación de los niños es buena, los niños son los mayores de mañana. Pues si los niños están bien formados y bien capacitados, obviamente pues serán mejores profesores el día de mañana, serán mejores técnicos, tendrán mejores emprendimientos, tendrán mejores... Bueno, pues va a ser más fácil que el país progrese. Esto es uno de los retos del país. Estos son los desafíos del país. Pero vamos, yo sí que lo veo y sé que eso quizás es de las cosas... Hay muchas más que podríamos decir, pero diciendo una sola, creo que eso sería lo que a mí más me hace pensar a mí. Voy a meterle cuña. O sea, yo le meto caña, no os preocupéis. Pero esa no nos afecta a nosotros, como bien has dicho. No. Algo que te afecte a ti o a la familia. Vale, venga. Bajándolo más a tierra. Vale, ¿sabes lo que no me gusta? Lo que no me gusta, y esto haremos un vídeo específico de esto. Sí. Vale, lo que no me gusta nada es por qué en Paraguay hay cosas que son increíblemente caras, que tienen un precio muy alto. Ejemplo. Los juguetes, perdón. Los juguetes. Ejemplo, los juguetes. El otro día estuvimos en una tienda, ¿vale? Por departamentos, ¿vale? El equivalente a El Corte Inglés de España, si me estás viendo, o Palacio de Hierro de otros países, o bueno, lo que sea. Sí, pero también pasan jugueterías chiquititas, que no vayan a pensar que es porque era... También, pero es que esto... Entonces, vemos un Lego, ¿vale? De estas piezas de toda la vida de Lego, ¿vale? Entonces, claro, ya tenemos la costumbre de comparar un poco cuando te llama la atención. Bueno, pues al cambio lo voy a decir en dólares, ¿vale? En dólares. Un juguete de Lego, 140, 150 dólares en esta tienda, y el mismo en Amazon.com, 50. Entonces, claro, hablamos de casi el triple. Entonces, eso, no me gusta. Pero es que hablamos de juguetes,
Los libros son muy caros también. A nosotros que nos gusta. Y nosotros que compramos y nuestras hijas que leen, afortunadamente, que estamos inculcando el hábito de lectura. Los libros son caros. ¿Cuántos son unos 160.000 al cambio? 160.000. Pues si está ahora mismo el dólar en 60... Espérate que yo para el cálculo mental no se me da bien, pero... estos son $26, un libro de Harry Potter. Entonces, no. Claro, ojo, si juntas eso a la parte de la educación, pues que tampoco puedan acceder a libros o a cosas. Que no quiero meterme aquí con las tiendas, ni con los empresarios, ni con nada. Es decir, yo no sé por qué el motivo, ¿vale? Si es un tema de importación, de aranceles, de aduanas, de márgenes, pero eso ocurre con todo. También decimos, la ropa fabricada en Paraguay, de marcas paraguayas, porque tiene esa fábrica Puma y esa fábrica Lacoste, pero tiene precios internacionales. Pero la ropa fabricada en Paraguay, de marca paraguaya, tiene un precio extraordinario. Ahora, como quieras un pantalón Levi's, prepárate a pagar un 50% más de lo que eso vale en Europa. O simplemente Decathlon, vale un 20, 25, 30, 40% más. Zara, es increíble. Entonces, eso es lo que a mí menos me gusta. Es cómo los precios pueden ser muy altos en algunas cosas. Claro, eso también hay que decirlo. Muchas veces los pagas, y pagamos con gusto esos $25 que cuesta el libro de Harry Potter, porque nuestra situación personal hace que eso compense. Es decir, vale, sí, pero incluso pagan mucho en esto, pero hay muchas cosas otras en las que las cosas son mucho más baratas y al final pues compensas. Y porque quería la nena elegir y era el momento que tal, pero si no, muchísimas veces, y con gente que digas tú, te dice, bueno, es que porque puedes, vale, pero es que incluso los que pueden, y con las mamás, que fueron los que nos dieron a conocer eso, los pides en Amazon y pagan el gasto de envío, que va por kilo. $20 por kilo. Sí, pero por ejemplo, en el juguete que has puesto de ejemplo, si yo tengo previsión de eso y con tiempo, pues al final ese dinero no se va a quedar en Paraguay porque es excesivamente inflado y se buscan otras vías y otros medios, incluso aunque la gente los pueda pagar. Es decir, que no siempre es, porque eso también es otra cosa que muchas veces se presupone, ¿no? Porque claro, como lo pueden pagar, pero la gente porque lo pueda pagar no quiere decir que lo quiera malgastar si hay otras opciones, ¿no? Esto que una vez me dijeron una vez, ¿no? No de Paraguay, de otro país, ¿no? Que los ricos son ricos pero no son tontos. Es decir, nadie quiere pagar algo que realmente no lo sirve. Sí. Esto de pagar, de comprar en Amazon o en Shein o en cualquier tienda de Estados Unidos, aquí se hace mucho. Hay empresas que te cobran $20 por kilo por traer eso, ¿vale? Y funciona bastante bien, ¿vale? Sí. Obviamente no puedes tener prisa porque va a tardar 15-20 días en que llegue, mientras que Amazon lo manda a Miami, normalmente está en estos sitios, y de ahí viene para acá y tal. Pero el juguete de $50 te va a costar, puesto en Paraguay, a lo mejor $70-75, que ya es la mitad. De $50, no, de 150. Sí, no, pero digo, el que cuesta 50 en Amazon, sí. Puesto aquí son 70-75. Pero es la mitad de lo que te lo cobran. Que es la mitad de lo que cuesta aquí. Entonces, bueno, eso no me gusta eso. ¿Y a ti qué es lo que no te gusta? A mí los mosquitos. Pero no me gusta más ya en España, porque por la característica o causística mía personal me tienen mucho cariño y encima me salen ronchas enseguida. Entonces, ahora nos preguntan eso. Sí, bueno, ahora hablamos de eso, pero... O sea, no me gustan. Y me tendría que ir a Islandia, que es el único país del mundo donde no hay mosquitos. Y el frío como que lo odio más que los mosquitos. Entonces va a ser que no, me tengo que aguantar con eso. Pero en España también habían. Y también me picaban a saco, porque vamos. No, mosquitos hay. Bueno, y bichos en general. Bueno, sí. De hecho, mira, podemos hablar de eso. Vale. Una pregunta que nos hacen aquí alguien es... Me preocupan los mosquitos, el dengue y otras enfermedades. ¿Podéis contar vuestra experiencia? A ver, de entrada vamos a decir, aquí bichos, fauna y flora tienes todos los que quieras, ¿vale? Y nosotros aquí tomamos, a ver, la realidad es, en Paraguay se reportan cientos de casos al año de picaduras de mosquitos y de dengue y de otras cosas. Y luego hay otros bichos que no son mosquitos, que según donde vivas pueden ser más o menos habituales o frecuentes. Hay alacranes, ¿vale? Con ponzoña, es decir, son venenosos. Y si te pica un alacrán, tienes que ir rápidamente a un centro de salud por si tienen que inocularte un antídoto. Hay arañas, ¿vale? Y también hay serpientes. Ya te digo, esto según donde vivas, obviamente nosotros que vivimos en una zona más rural, pues va a ser más fácil que el que viva en un bloque de departamentos en Asunción. Sí, pero o sea que se juntan dos cosas que yo me he dado cuenta. Por una, tu aversión o no extrema hacia fauna y flora, como has dicho, y luego las medidas de prevención y precaución que puedas tomar. Porque, por ejemplo, yo hablando con la chica que me ayuda en casa a limpiar y demás,
hay una araña y como quien está apartando, ¿sabes? No sé, una mosca, o sea, es como que no, y saben ya perfectamente la que hace algo, la que no hace nada, que para ti a lo mejor te impactan todas, ¿no? Porque ves una araña y es como, Dios mío, pero tienen muy claro identificado, o sea, ven muy claramente cuál es la que sí, cuál es la que no, y se ve que están más acostumbrados a manejarla que tú, que en España era una cucaracha como mucho lo que te tal. Pero luego también está la parte de prevención, porque incluso viviendo donde vivimos nosotros, hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, a ver, nosotros aquí tenemos arañas del tamaño de un teléfono móvil, ¿vale? Hemos llegado a ver. Es decir, arañas serias. Que esto, tenemos un amigo aquí en redes que es Roberto, su canal se llama Diario Campestre, que de vez en cuando él sale con una araña en la mano, no pasa nada. Bueno, yo eso no, es decir, yo le admiro porque yo no tengo eso. Pero lo que hacemos es, la prevención es fumigar, por ejemplo. Nosotros fumigamos el perímetro de nuestra casa, esto cuando yo vine a España era impensable. Y por si alguien ha visto ese vídeo, que yo mostré un picotazo de araña que me picaron, a mí me picó fuera de la casa, del lote. Pues salí con la perra a tirarle la pelota y me metí por una zona donde había muchas las plantas más altas, con pantalón corto. Pues a partir de ese día, pues si salgo por ahí, me pongo un pantalón más anchote, más grueso y demás, o no salgo tanto por zonas donde no esté donde esté más alta la maleza y demás. Y me picó una araña y la reacción que viste es como, ostras, pero no era una araña peligrosa lo que me picó. Lo que pasa es que ya os digo que es que a mí los mosquitos también me hacen reacción. Y en cuanto al tema de los mosquitos, esto es un tema delicado, porque tuvimos una experiencia que fue bastante, al menos para mí, fue bastante traumática. Fue otro punto de inflexión, como digo yo, ¿no? Porque en el primer barrio de los que vivimos, 2 casitas más allá, pues por una picadura ¿Era chikungunya? Era un mosquito. ¿Fue chikungunya? Sí, pero mosquito. Pero creo que no fue el dengue, fue chikungunya, creo. La nena tenía 6 años, ¿no? Y murió. No sabemos, por supuesto, si había algo más de base a nivel suyo de enfermedades que no se había diagnosticado o que lo que sea. Cuando falleció nosotros ya no éramos vecinos, nos enteramos tiempo después, ¿eh? Sí. Pero claro, te quedas helado. Para mí fue el shock porque te paras a pensar, vuelvo al ejemplo que os puse cuando las duchaba con agua fría en el primer Airbnb, ¿no? De madre mía, las he sacado de España, me las he traído a un sitio más peligroso, me las he traído tal, ¿no? Pero ya os digo que el control mental es clave en muchas cosas. Para mí fue un rollo un momento de pánico que me dijo, tampoco podemos vivir así, porque pasó a ser, no podéis salir a jugar al jardín. Estábamos en otro barrio entonces viviendo ya y las nenas con la patineta acostumbraban a salir a corretear por el jardín y era, no podéis salir, y rociarlas de arriba abajo, que me las iba a cargar más con el insecticida repelente que si las pica algo. Y fue como unos días de paranoia, ¿no? Pero llegó un punto donde, vamos a ver, es que si es tu hora donde estés. Es decir, también te puede atropellar un coche o te puede pasar, o sea, si te tiene que pasar, te va a pasar, quiero decir. Que el vivir huyendo del miedo o del tal o del cual, y obviamente con precauciones, rociándolas de spray. Es decir, nosotros nos echamos repelente, de hecho, en el coche, en el auto, siempre llevamos un spray de repelente, siempre. Cuando salimos fuera, tal. Luego tenemos mosquiteras, que es una cosa que no es tan habitual en Paraguay, que las casas tengan mosquiteras. Nosotros en nuestra casa tenemos mosquiteras, hacemos estas fumigaciones. Luego también te venden los aparatitos que se enchufan a la pared para que hay eso en España, en todos y de sitios, pastillas y demás, ¿no? Entonces, y luego también, cosas de sentido común, pues en casa, pues el pasto, si tienes jardín, el césped tiene que estar cortito, no puedes tener ahí un balde, un cubo con agua ahí que sea un criadero de mosquitos. Incluso nos sorprendió, ¿te acuerdas? En un condominio cuando vivíamos en Luque, ¿vale? Un día llaman a la puerta y vienen personas uniformadas, no sé si eran de sanidad, de la municipalidad, no sé, pero iban muy bien uniformadas porque los centros de salud tienen que notificar cuando hay casos de enfermedades por mosquito, por chikungunya. Cuando se dan muchos casos en una zona, mandan a investigar si es que hay algún nacimiento, o sea, algún Eso, nacimiento, donde ponen huevos, claro, ponen los huevos y prolifera, y eso suele ser en agua. Entonces van mirando en barrios o en zonas para ver si hay alguien que tenga descuidado una pileta, que esté dejando baldes fuera llenos de agua. Porque no me sé a nivel técnico, pero un mosquito puede volar no sé cuánto, tiene un radio de acción. Entonces, lo que hacen las autoridades es que cuando detectan que eso ocurre, si se considera que ahí empieza a haber muchos casos, o el caso que no sé cuántos serán, mandan a alguien a investigar. Claro, llaman a la puerta, nosotros sí, pasen, tal. Me imagino que si tú no les dejas, pues ya irán con la policía, irán con algún tipo de orden, no lo sé, pero bueno, que prevención. La clave es prevención y no paranoiarse, porque entonces no vas a querer salir a ninguna parte. Es que es eso, ya os digo, o sea, yo lo viví muy fuerte en ese momento porque tenían la misma edad de una de las nuestras, de las niñas, y fue como, ¿sabes? Pero
Pero ya os digo que otra persona a lo mejor empaco y me voy porque es que aquí pues, y luego tenías tú las cifras, ¿no? De cuántos muertos hay. Realmente muy poquitos, 2-3 anuales. Es que no es, que a lo mejor... si lo comparas con otras estadísticas de otras cosas, no es. Sí que es verdad que a quien le pica un mosquito con chikungunya o con dengue, los efectos secundarios que tiene pues duran mucho tiempo. Si se pasa, nosotros gracias a Dios nunca hemos tenido, pero sabemos de personas que lo han tenido y lo pasan muy mal durante un tiempo porque te deja muy flojo. También ahora es diferente a cuando vinimos, porque ahora, por ejemplo, la gente puede venirse ya con vacuna. O sea, ya hay vacuna para el dengue, por ejemplo, que cuando nosotros nos vinimos, no. Sí, eso es, las vacunas no evitan que el mosquito te pique, lo que pasa es que los efectos secundarios, sí, pues, o los efectos de la picadura, pues son más leves, ¿no? Es una... Pues investígalo en tu país de origen. En Paraguay esta vacuna creo que aún no se está administrando, ¿no? Pero en Argentina era. Pero en Argentina y en Brasil sí. Pero bueno, que sepas que eso, pues, que existe y prevención. Otra pregunta que se repite de vez en cuando es: ¿dónde nos recomendarías vivir si somos jubilados? Entonces, yo creo que esto ya es para jubilados o para cualquiera. Es decir, hay que plantearse dónde están... Bueno, lo primero es conocer Paraguay, ver que hay muchas realidades... No. Lo primero es ver ellos qué necesidades tienen. Eso estoy diciendo. Porque hay jubilados. Pero entonces me da igual Paraguay primero. O sea, Paraguay, España, lo que sea. Pero hay que ver dónde están las cosas que yo necesito. Eso sí, por eso te digo que por primero... Eso estamos hablando de lo mismo. Bueno... Pero es eso, es decir, porque puedo ser un jubilado que por mi salud, mis características, tengo un montón de temas crónicos, porque te ríes, y tengo ciertas necesidades que entonces sí o sí obviamente no me puedo ir al Chaco a vivir, o puedo ser un jubilado que llevo toda la vida recorriendo el mundo, trotamundo, y que me da mis vueltas a mí a nivel físico, por ejemplo, ¿no? Entonces, como pues ahí donde te dé la gana según que lo que te guste, porque hay que separar aquí dos necesidades, creo yo. Lo que tiene que ver con la parte de salud y estado físico y demás de la persona, y luego los gustos, porque a mí me puede gustar un montón estar en medio del Chaco y comprarme una estancia con vacas y demás, pero si luego tengo que estar yendo cada semana y tengo que hacerme 5 horas de coche para ir a Asunción porque resulta que el hospital donde me administran tal cosa... Eso es. Entonces hay que ver qué necesidades tienes, que sí o sí son obligatorias. A ver, las personas que tengan necesidad de estar cerca de hospitales con alta complejidad y que sean completos, pues obviamente se van a mover en la zona de Asunción o Gran Asunción. Sí. Un Luque, un Lambaré, un San Lorenzo, pues yo que viví lo que es Asunción, que también tiene que gustar. Y también pues hay que, y por aquí te dejo un enlace a un podcast que hicimos con Pablo Leiro, hablando de Encarnación y del departamento de Itaipúa, donde hay también un hospital que está muy bien. Entonces, eso es lo que tienes que valorar. También otra cosa que solemos decir, y no son tan jubilados, a veces hay personas que tienen, sin necesidad de ser jubiladas, pues una dolencia o una necesidad especial. Entonces, claro, lo que yo a esta gente, a estas personas solemos recomendar es: antes de plantearte tu vida en Paraguay, tienes que saber si esa cosa que tú necesitas en forma de médico, doctora profesional, o de máquinas, o medicamentos, o de lo que sea que exista en el país. La realidad es que hay... Y el costo, porque aquí hay que pagar los medicamentos. Eso es. La realidad es que aquí hay casi de todo, pero a veces hay personas que tienen enfermedades que son... Mira, esto, una vez tuve una reunión con alguien que ya tiene una enfermedad o una situación que ya en España era difícil. Es decir, de esas cosas que no hay en todas las regiones. Claro. Entonces, si tu enfermedad ya es rara y es difícil de gestionar en un país de lo que llamamos desarrollado, pues aquí, pues investígalo, porque a lo mejor va a ser más complicado todavía. También hay personas que lo que hacen es que si tienen una revisión anual de lo suyo, pues se van a su país de origen a tratarse y vuelven. Pues bueno, eso ya cada uno lo gestiona. Y luego otra cosa que decía Sabina es cuáles son tus preferencias personales. Por ejemplo, si eres una persona, un jubilado con tiempo y te gusta caminar, pues tendrás que ver qué ciudades son las más aptas para caminar, y a lo mejor te encuentras que Asunción no es una de ellas. Por el estado de las aceras. Las aceras, las veredas están en mal estado, tienes que ir a parques, bueno, y a lo mejor ves que en una zona como Encarnación, pues tienes una costanera que es muy interesante y que, bueno, pues encuentras otro orden. También es importante pensar no solamente en tus aficiones personales, sino también en el ritmo de vida.
¿vale? Sí, y ahí hay una cosa que que no se ha mencionado con el tema de lo de las enfermedades y demás, porque no tiene por qué ser enfermedad, pero también es cómo me afecta a mí el clima. Porque dentro de tener más enfermedades o menos, ¿cómo es de llevadero para mí la temperatura o la humedad? Porque hay personas que en España no pueden estar viviendo cerca del mar porque es que les sienta fatal o les baja la tensión o lo que sea, ¿no? Me adelanto siempre, da igual. No, mira, es que era otra pregunta, me están señalando que hay otra pregunta. Nos habéis preguntado mucho cómo es el clima en Paraguay. ¿El calor y la humedad son muy sofocantes para vivir? Nosotros veníamos de Murcia y yo sí lo noté. El primer año no. Se lo notamos como aquí hacía mucho más calor que en Murcia. La sensación es muy diferente, tanto en calor como en frío. Porque ahora en frío también estamos viviendo lo nuestro. A ver. Pero porque la humedad se vive y se siente de forma diferente. Ahora bien, hay formas de sobrellevarlo, con el aire acondicionado, pero es que nosotros en Murcia estábamos acostumbrados ya que si no tenías el aire acondicionado, apaga y vámonos. Sí eché de menos, que aquí por ejemplo ahora donde estamos viviendo sí se puede experimentar algunas veces, por ejemplo en Luque, el llegar y dices, ay, qué calor hacía, pues por la noche va a refrescar y abro las ventanas y que se refresque la casa. Va a ser que no. O sea, tú abrías y era como todo el calor igual, exactamente igual por la mañana que por la noche, en pleno verano. Aquí es cierto que donde estamos ahora, como estamos en una zona que es más verde y más en altura y demás, que estamos un poco más en el interior, pues el clima es un pelín diferente, son 4 o 5 grados de diferencia y sí se experimenta un poco algunas veces, no siempre, los días de calor es calor las 24 horas, pero si hay días de entretiempo, cuando estamos en otoño o en primavera, hay algunos días que sí he podido lo de abrir las ventanas que tengamos mosquiteras y que entre fresquito, pero no es lo habitual ni en Asunción, ni en Luque, ni en esa zona. Yo suelo decir, y a algunas personas les hace gracia, que la temperatura aquí es calor, mucho calor, bastante calor y muchísimo calor. A ver, la realidad es que tenemos una temperatura calurosa, pues no sé si 9, 10 meses al año, con diferentes grados. Mira, por ejemplo, ahora estamos grabando esto en invierno, pero ayer tuvimos 26 grados, 27, no, llegamos a 29 grados, llegamos a 29 grados y íbamos de manga corta. Ayer, sí. Y era un día espectacularmente agradable. Y hoy son 14, 15. Y hoy ha bajado temperatura 15 grados, efectivamente estamos en 14, 15 y pues hay que ir con jersey. Mira, eso sí lo experimentamos, porque también depende. Llevamos 4 años aquí y no hemos tenido ningún año igual. O sea, yo no sé, ahí tendrán que dar los paraguayos comentarios y cosas para decir, porque yo no tengo claro el clima de Paraguay exactamente igual, ¿eh? Sé que es calor, pero por ejemplo, el primer año apenas sí hubo invierno, que era como, o a lo mejor no lo sentimos porque acabamos de llegar, que puede ser, ¿vale? Al siguiente año yo estaba loca, mi cuerpo, porque era, claro, te levantas 8 grados, pues chaquetón. Luego 29 grados al mediodía en manga corta y ibas con el cuerpo no sabía dónde meterse, o sea, era, pero hace frío o hace calor, ¿qué es lo que hace? ¿No? Porque no están separadas las estaciones como en España. Y era en un mismo día podías tener todas las estaciones. De hecho, es buena idea, los que tengáis vehículo, por nosotros en el coche siempre llevamos, sobre todo con las niñas, una chaquetita, porque al final hay que vestirse un poco por capas, es decir, te vistes por capas, sí. Durante el día pues puedes ir necesitando más o menos capas. Otra cosa que hay que decir es que relacionado con el clima o los fenómenos naturales y atmosféricos, Paraguay es un país donde no hay terremotos, donde no hay huracanes, donde no hay catástrofes naturales, no es tierra sísmica, por eso aquí se dice que es una tierra bendecida. Sí que hay lluvias fuertes, que a lo mejor quien esté viendo, a lo mejor os sale algún noticiero cuando se ha inundado alguna zona y demás. Raudales sobre todo es. Pero los raudales son más por un tema de no haber sido previsores a la hora de construir desde hace muchísimo tiempo, ¿eh? No es que sea reciente eso. Y son cosas que ya son difícilmente solucionables en algunos sentidos, ¿no? Porque implicaría levantar a lo mejor media ciudad y claro, es decir, no se previó los desagües. ¿Vale? Básicamente es un tema de la canalización del agua cuando es demasiado. ¿Por dónde sale el agua? Sí. Y luego a eso se le suman también muchas veces basura que se tira, que hace que se tapone en ciertas zonas, haciendo un estrago mayor, ¿no? Entonces, pero quitando las lluvias que se saben y que cuando estás aquí sabes que no hay que conducir y salir cuando hay aviso de tormenta demasiado fuerte, bien. Yo, por ejemplo, a mí me sorprendió porque yo le decía a él al principio, digo, ostras, aquí llueve como en las películas. O sea, aquí es como que si alguien abre la manguera y de repente cae a chorro. Diluvia. O sea, sí.
no había, pero de verdad, o sea, no había el calabobo, la lluvia esta, que eso son, tenemos diferentes expresiones ahí en España porque diferentes tipos de lluvia, ¿no? O la lluvia fina, que no está chispeando, no está cayendo calabobo, no está, o sea, todas esas expresiones aquí ya no las uso. Porque normalmente aquí cuando llueve, chaparro. Y somos capaces de estar una semana entero lloviendo. Sí, también. Que se nota. Lo único que podemos tener así atmosférico es que este año, en 2026, va a ocurrir, es que se espera el fenómeno del Niño. Y en el Niño pues se van a alternar, pues puede haber épocas de sequía con épocas de mucha lluvia. Mira, relacionado con lo que esto que hemos hablado de los jubilados, ¿no? Que nos decían, y un poco con los mosquitos y demás. Venga, dejamos la última y, oye, no hemos dicho que te suscribas, que hagas me gusta, que dejes tu comentario con más preguntas si quieres. Más que nada porque ya es largo el vídeo y tenemos muchas más preguntas, haremos una parte 2, parte 3. Vamos a hacer parte 2, parte 3 porque hay muchas más. Pero mira, ¿cómo es la sanidad pública y privada en Paraguay? Lo vamos dejando aquí. Mira, yo diría, médicos, profesionales, técnicos, los hay muy buenos, ¿vale? Muy buenos. La dificultad de la sanidad pública es que no tiene medios. Y como no tiene medios o son precarios, pues la atención no es la mejor muchas veces. Y yo siempre cuento una cosa que suena chiste, pero que no lo es. Pues que uno se hace un corte y a lo mejor pues en el centro de salud le dicen, pues vaya usted a la farmacia, compre los insumos y entonces yo le curo. Pero los médicos son buenos porque después son casi los mismos siempre que después están en la sanidad privada. Lo que pasa es que en la sanidad pública pues le faltan medios. Y en sanidad privada nuestra experiencia es que pues hemos encontrado gente siempre muy buena, muy competente. Hay que pagarla porque es privada, ya sea con un seguro médico o con o pagando consultas. Comparativamente con España, de privado a privado, quiero decir, porque hay gente que está haciendo uso ya de la sanidad privada en España. Entonces, a nivel de costos, pues aquí quedas que no, realmente es diferente. Pues ya hablamos en el otro vídeo, por ejemplo, de las consultas de terapias para la nena. Aquí puedes... una consulta privada aquí, perdona Saina, pero para darles el dato exacto, con respecto a España, que es la realidad que nosotros conocemos, puede costar entre 3 y 5 veces menos. Dependiendo de la especialidad. Ojo, y luego va a haber gente que a lo mejor tiene unos precios que se le hacen mucho a los de España, pero esto es como todo. Si vas al mejor, vas a la eminencia y al mejor del país, pues te va a costar más. O puede ser algo más si se ha posicionado como él dice o se ha cogido nombre de tal. Yo no he visto diferencia en privado de aquí con... Mira, sí que es verdad que estoy preparando un vídeo sobre cómo elegir seguro privado. Nosotros hemos tenido experiencias de todo tipo, ¿vale? Con seguros de salud privado. La última ha sido bastante... Lo que tiene su gracia, entre comillas, porque estaba preparando este vídeo y creyendo que estábamos tomando una buena decisión, al final nos engañaron, ¿vale? Y bueno, si quieres ver el vídeo de cómo elegir un seguro privado en Paraguay sin que te engañen y con todo y con... Ya lo he hecho yo por ti, ya me han engañado por ti. Ya me han engañado por ti. Deja tu comentario diciendo que quieres ver ese vídeo sobre seguros de salud y así pues tengo más energía para ir terminándolo. Pero la realidad es que hay un hospital privado en Paraguay, hay de muchos tipos. Es decir, hay algunos centros médicos privados en Paraguay que en comparación con un estándar europeo, tú no dirías nunca que eso es un centro médico privado. Pero hay hospitales que no tienen nada que envidiar y que, bueno, en Asunción hay algunos que si me dices que en lugar de Asunción estamos en Murcia, prácticamente me lo creo, es decir, porque tienen un muy buen nivel. Sí. Yo entiendo que a lo mejor quien hace esa pregunta es porque tiene una serie de características o de circunstancias médicas que lo llevan a obsesionarse mucho con eso. Porque nosotros, por ejemplo, también igual porque fuimos muy imprudentes o muy descerebrados, yo no sé ya ni qué palabra usar, muy valientes, decir, pues sí, pero también porque cuando nos vinimos no miramos ni siquiera esa parte. O sea, no, de hecho nosotros... No nos preocupaba tanto si la sanidad o si... No sé, ya os digo porque a lo mejor estábamos en otro momento donde nuestras mayores circunstancias eran los resfriados típicos de mocositos de las niñas, que no había... O sea, no teníamos otra... No, y... No sé. Y luego sé que va a haber alguien que haga el comentario típico, Argel, de bueno, si os ponéis malos ya volveréis a España, lo que sea. Pues mira, si tenemos una cosa especialmente excepcional, pues lo valoraremos, no lo sé. Si decimos ir a España será porque tenemos derecho y porque hemos estado 40 años pagando impuestos y pues creo que tenemos derecho también a eso.
pero no lo sé. Es decir, porque según las circunstancias, lo más posible habrá que valorarlo. Porque si solo el avión te va a costar $3.000 para una persona, solamente el avión pensando en ida y vuelta, más luego alojarte, más demás cosas, pues depende de lo que estemos hablando, que a lo mejor te interesa más ir a Argentina o ir a Brasil, si eres especialista de eso y los costos. Al final hay que hacer números. Sí. Y la parte inteligente de esto es hacer los números y poder elegir. Porque en España, por ejemplo, sí, te atienden, sí, pero tú no puedes elegir ni quién, ni dónde, ni la fecha, ni el momento, ni de qué manera. Entonces, dentro de el vivir la vida con libertad está y de hecho hay padres que nos decían, no, yo ya no tengo seguro médico para que no me saquen ninguna letra pequeña o algo y me digan que no, y lo que hago es guardo en otra cuenta la cuota que le daría a un seguro médico y a veces, y cuando haya más ingresos, guardo más para tener yo la libertad, pero esto es gente aquí, la libertad de ir donde me dé la gana, y conocemos gente que se ha ido a Argentina a hacerse algo al final es el tomar las decisiones que te permitan ser lo más libre posible a la hora de tomar decisiones en ese sentido. Sí, también hay que pensar que cuando decimos allá dice padres se refiere a familias paraguayas. Sí, papás del cole, de la nena que nos contaban eso, y alguno era médico incluso y no tenía seguro siendo médico. Y luego también pasa otra cosa también, que este país es país de conocidos y es clave formar relaciones para poder saber, porque lo mismo tú estás pensando, ay, no, es que si no tiene que ser en Asunción, no tiene que tal, y resulta que a lo mejor en el hospital de aquí al lado de tu pueblo o en el barrio X de donde vive tu conocido, pues no, es que mi cuñado o el primo de mi tío de no sé quién, este es cirujano y es muy bueno y mira que opera aquí en tal sitio y yo hablo con él y te atiende. Pero aquí tienes ya que vas a pagar, pues eliges. Tienes la opción y la clave, lo que ha dicho él, es te vas a tener que mover porque si conoces gente que conozca especialistas y que conozca profesionales... Y es que independientemente de que tengas un seguro, los seguros de salud, todos, mejores o peores, tienen unas coberturas limitadas. Si realmente uno busca lo digo porque muchas veces detrás de eso está ya entrar en el modo paranoia por el tema de la salud. A su edad no la tienen. Si quieres... Pero es que si quieres tener salud, garantizarte la salud y que te puedan atender, al final, y a lo mejor hay gente que se ofende, lo que lo va a solucionar es el dinero. Pero aquí, en España y donde sea. Porque en España, y hace poco tenemos unos amigos paraguayos, que fue muy curioso cómo nos conocimos, ya lo contaremos, que estuvieron viviendo en España 20 años y se han vuelto aquí, ahora están aquí viviendo, y nos decía ella, es que me daban cita para una revisión de las mujeres, ¿no?, de mama y demás, de 7 meses. Cuando yo me estaba notando ya algo, entonces era como, sí, claro, tienes seguridad social, pero no eres realmente libre. Entonces, si te está obsesionando tanto el que te puedan atender y el que tal, se soluciona con dinero. Y la cuestión es, ¿dónde te rinde más ese dinero para que te atiendan? Al final, sé que suena muy tal, eso. Pero al final tienes que plantearte eso, ¿no? O sea, ¿dónde voy a poder hacer un uso mejor del dinero que yo quiera invertir en eso para recibir la mejor atención posible? Y a lo mejor para la gente que dice, pues se va a volver a España, es que a lo mejor no, porque si yo hago números, igual me voy a Argentina, o me voy a Brasil, o me voy a Estados Unidos, o te quedas aquí. O me quedo aquí. Y la realidad es que hemos conocido, tenemos a nuestro alcance un neuropediatra que el señor, es profesor en universidades españolas, es decir, va a dar clases. Mira, eso sí va a ser significativo cuando busquéis profesionales. Los que son buenos, vas a ver que continuamente están yendo a hacer formaciones al extranjero. Se van a cumbres de lo suyo y participan en eso. Algunos como ponentes si ya llevan muchos años, porque es que este hombre ya es muy mayor también, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, otra clave. A mí me da más confianza ir, y que de hecho fuimos una vez a una dermatóloga que nos recomendó unos papás del colegio. Una mujer que lleva 45 años ejerciendo de dermatóloga, que cuántos casos habrá visto, que alguien que es jovencito y acaba de terminar... Bueno, pero eso en Paraguay o en cualquier país. Por eso, pero que me refiero que si vienes, al final son ciertas cosas que más que del país, por eso te ponían ese ejemplo, es de cosas que te garanticen a ti que sí sabes, que sí puedes confiar en esa persona o si sabe de lo que está hablando o demás. Ya, nosotros por sistema, cuando buscamos un especialista que tenemos interés, buscamos en Google, en Internet, buscamos referencias, preguntamos a personas, sí, porque como estás eligiendo a quién te va a atender, pues yo creo que me atienda a alguien. Pero incluso en el propio seguro te va a dar una lista de personas, de profesionales, pues busca, yo qué sé, el otorrino, porque quieres mirar un tema con el otorrino para las nenas, que no sé qué. Bueno, pues te va a salir a lo mejor 10 profesionales que están disponibles porque están dentro de ese seguro. Nosotros no funcionamos así. Yo lo que hago es mirar nombre por nombre,
valorar edad, valorar trayectoria, ver si hay información de lo o no. Muchas veces están en LinkedIn o sale información o salen papers donde has colaborado. Por ejemplo, hay cosas, mira, ¿no? pues un caso real. El otro día estuvimos en oftalmología pediátrica y gracias también al trabajo que había hecho esa profesional, descubrimos que trabajaba con niños con neurodivergencias y eso es una cosa que a nosotros nos interesa. Pues bueno, porque manejar el tema de autismo no es igual que con otro niño para conseguir ciertas cosas, sobre todo si hay que poner gotas en un ojo o hay que hacer pues ciertas tenía cosas. esa experiencia, pues eso lo Pues encontramos. eso hace que elijas a ella dentro del plantel que te proponga ese seguro frente a otra persona, pero que a lo mejor igual hay gente que llama, mira, pues, ¿qué hago yo? Para eso no lo hago. Pero es que se debería hacer en España también. Lo que pasa es que como en España no puedes hablar, chimpún, es el que te toca y te aguantas y nos habíamos acostumbrado a eso, pero son formas diferentes de vivir la sanidad, no sé. En resumidas cuentas, y para haz me gusta, suscríbete y deja tu comentario, quéjate con cariño, ¿vale? Pero que si es Argel no se va a quejar pues con cariño. Si es Argel, escribe tu argelería o argelidad. No, lo que iba a decir es que al final lo importante aquí es no obsesionarse, ¿vale? Y que seas consciente de cómo es el país y de las decisiones que vas a tener que ir tomando. Pero esto es como todo. Un proceso migratorio tiene un montón de piezas. Esta es una más. Y luego también, que nosotros lo hagamos de esa manera o decidamos haber hecho las cosas de cierta manera, no quiere decir que sea lo correcto. Al final, como le digo, como decimos nosotros muchas veces, tienes que ver si eso tiene sentido para ti y encaja para ti. Porque nosotros hemos ido y tenemos una forma de ver las cosas, la vida y de tomar decisiones y de hacer cosas que a lo mejor otra persona no sería insostenible. O sea, quédate con lo que a ti te aporte, lo que te haga sentido. Piensa, si yo quiero tener seguros sí o sí, porque también hay seguros que son carísimos, pero que si lo quieres, que es internacional este que nos habla. Mira, hemos llegado a tener... el seguro es estupendo, ¿vale? No te digo que no. Pero claro, pagar por una familia que eran $10.000 anuales de seguro para tener cobertura fuera de Paraguay, poder ir a Argentina, Brasil o Estados Unidos, donde quisieras. Pero el tema era, ¿cómo se llama esto que tienes que pagar tú adelantado? Que no me sale a mí el nombre. Fianza no era. ¿Cómo era el...? ¿Cómo se llama eso? Sí, tiene un nombre. Tú te acuerdas, ¿verdad? El nombre, yo ahora mismo no me acuerdo. Bueno, la cláusula del seguro que no nos convenció es que tú pagas... Bueno, las condiciones. Es que tú pagabas $10.000 al año, pero tú tenías que hacerte cargo de los primeros... La franquicia. Los primeros 20.000 eran o algo así, ¿no? Los primeros 20.000... O los primeros 10.000, no lo sé, una cosa era mucho más de lo que se pagaba al año, que fue cuando dijimos, pero a ver, si yo tengo que pagar los primeros 20.000 y los otros 10, es decir... no le veíamos mucha lógica. Pero sabemos que hay gente que lo tiene o porque se lo paga su empresa o porque han elegido pagárselo ellos, porque le da tranquilidad. Te da tranquilidad lo que a ti te valga. O sea, al final se trata de eso. Es decir, si a ti te sirve, a ti te ayuda, a ti te da paz, perfecto. Y ya está. Tenemos tropecientas preguntas más para responder. Suscríbete para verlo en el siguiente, en un próximo vídeo. Sí. Y preguntas, ya sabes, pues hazlas aquí. Nosotros le decimos a la inteligencia artificial que vaya buscando siempre las que más se repiten y las iremos contestando. Sí. Así que gracias por verlo y nos vemos en el próximo. Chao. Chao, chao.